o bueno, no sé qué pensará toda la audiencia, pero se ha utilizado el concepto de la sustentabilidad como un mecanismo rector para ir vendiendo o según ponerle un most a la construcción y que simplemente te lo vendan más caro. Pero en realidad es que ni son construcciones sustentables, ni son construcciones inteligentes. Y lo Sustentable. O bueno, al menos hicieron muchos estudios para que fuera sustentable, ¿no? Y en uno bueno, la ejecución al final, en la fachada pusieron paneles solares fotovoltaicos de estos negritos que generan electricidad con la luz. Y los pusieron como parasoles porque se pensó, o los que diseñaron pensaron que pues era una muy buena idea, ¿no? Vamos a generar energía con los rayos solares y además tapamos nuestro edificio del rayo solar y entonces ya hacemos dos beneficios matamos dos pájaros con un tiro. Ok. Bueno, el resultado fue totalmente diferente. Privilegiando primero a quien tiene el recurso económico y supuestamente al hombre, pero en realidad lo están metiendo le están dando una calidad de vida muy mala, ¿no? Están casi que en un como los ratoncitos de laboratorio con una luz, ¿no? O las gallinitas que les ponen la luz para que den huevos más rápido. No lo vemos así, y a lo mejor estoy exagerando, pero un poco sí. Ay, bien feo, me hiciste acordar de cuando fuimos ya no me acuerdo por qué, algún trámite. Arquitentado. Si reseteamos la arquitectura, la sustentabilidad sería la secuencia de la humanidad. Esto es Arquitentado. Hola, yo soy Luis. Yo soy Sandra. Y yo soy David. Y nosotros somos Arquitentable, el espacio de Jin Tehuanin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, en este episodio, hablaremos sobre la visión del arquitecto sustentable y cómo concibe sus proyectos, para poder así imaginar cómo es una casa sustentable. En capítulos anteriores, Sandra y David nos han explicado la crisis y algunas soluciones que existen para lograr disminuir nuestra huella y han hecho mucho hincapié sobre la importancia de hacer proyectos integrales, pero ¿cómo se logra esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que entendemos por un proyecto integral. El proyecto integral tiene que ver con dar solución no solamente al actor principal del proyecto, que generalmente es la persona que paga, sino a cada uno de los integrantes del proyecto. Esto incluye las mascotas, incluye la gente que entra y sale tal vez de servicio, el entorno natural y cada uno de los elementos que vamos a hacer. Al final es casi como sentarte y ver qué es lo que encuentras en el lugar y cómo vas a lograr integrar todos los elementos para que funcionen como un solo ente y podamos tener el menor impacto en ese lugar, porque al final siempre vamos a tener un impacto, pero lo importante justamente es tener esta parte de unir cada uno de los elementos. Incluso puede ser un impacto positivo, ¿no? O sea, no todo tiene que ser malo. Podemos llegar a mejorar un sitio. Pero bueno, muchas veces cuando se aborda un proyecto se hace de una manera antropocentrista. Órale, David, ¿y qué es eso, Bueno, donde el hombre es el centro de todo, ¿no? No hay nada más que el hombre y todo gira en torno al hombre. Entonces, Sandra nos va a complementar un poco con este tema del antropocentrismo. Pero al hablar del diseño arquitectónico integral sustentable, es crucial comprender que va más allá simplemente de poner a nosotros, ser humano, del centro de la ecuación. Se trata de entender que el ser humano solo es una parte de una totalidad mucho más amplia. Desde la concepción misma de un proyecto, es esencial encontrar un equilibrio entre todas las partes involucradas, el entorno natural, la comunidad, la necesidad humana y la viabilidad económica. Hoy exploraremos cómo encontrar este equilibrio en nuestros proyectos arquitectónicos que hacemos, no importa dónde estés, los principios muchas veces van a ser los mismos, sin embargo, cada quien ya podrá hacer su análisis con respecto al contexto en el que se encuentra. Creo que todo comienza con un cambio en nuestra perspectiva. En lugar de ver al ser humano como único beneficiario de nuestros diseños, necesitamos entender que nuestras acciones tienen un impacto en todo el ecosistema.
Esto implica considerar cómo nuestras decisiones afectarán a la biodiversidad local, a los recursos naturales y a las generaciones futuras. Una forma de involucrar a todas las partes interesadas desde el principio, y esto incluye a los residentes locales, a los expertos del medio ambiente y a los responsables de la toma de decisiones, al trabajar juntos desde un inicio de proyecto, podemos identificar los valores y necesidades de cada grupo y encontrar soluciones que beneficien a todos. También es importante tener en cuenta la resiliencia y la adaptabilidad. Los diseños que sean flexibles y puedan adaptarse a cambios futuros, ya sean climáticos, sociales o económicos, serán más sostenibles a largo plazo. Además, debemos buscar las soluciones que minimicen nuestro impacto ambiental y promuevan la generación de los recursos naturales. Bueno, un poco complementando esto y también entendiendo que la arquitectura es un poco la consecuencia del quehacer humano y de la visión que tiene en cada lugar, entonces, o en cada época sobre la que se está trabajando. Entonces, en esta parte, la propuesta que nosotros hacemos para resolver los proyectos es una propuesta que busca un equilibrio. Ahorita actualmente podemos entender que los proyectos o están justamente diseñados de manera antropocéntrica y entonces ponemos al ser humano, ya un poco lo explicó David, al ser humano al centro de la solución, y no solamente al ser humano, generalmente es al ser humano que tiene más poder sobre las decisiones en ese entorno que se va a construir. Incluso de pronto podemos encontrar proyectos, y a lo mejor algunos de los que nos escuchan dicen sí es verdad, donde no se pensó en el comedor para los trabajadores, no se pensó en los espacios para la gente que está a lo mejor 8 horas. Yo recuerdo uno donde era un club deportivo y se quería hacer una terraza, pero para hacer esa terraza justamente se estaba quitando la mitad del comedor de empleados. Entonces estábamos privilegiando a un grupo de personas que pasará 1 o 2 horas diarias en el mejor escenario, si no es que a la semana o al mes, para darles ese espacio y quitándole a los que pasaban 8 horas o más trabajando ahí para su espacio de descanso. Entonces, cuando esa es una visión que es la que es más cercana a lo que pasa hoy en la mayor parte de las ciudades, estamos viendo justamente que estamos construyendo alrededor de una sola persona. Tenemos recámaras súper chiquitas para las personas que no paga y la recámara principal es gigante. Este tipo de cosas que son imperceptibles pero que están ahí y que resultan de esta visión antropocéntrica. Pero también de pronto nos hemos ido al otro lado de la balanza, ¿no? Donde hablamos de una visión biocentrista, donde lo que estamos haciendo es que la naturaleza va a estar antes que el hombre, ¿no? Y encontramos un montón de proyectos que lo que buscan es que sea respetar al máximo la naturaleza, que no estoy diciendo que no lo hagamos, pero saca al ser humano como si el ser humano fuera alguien que no tiene derecho a, ¿no? Entonces, esta visión la podemos ver mucho en la bioconstrucción, en toda la parte de la bioarquitectura, incluso el bio nos está diciendo qué está poniendo al centro, pero nos está haciendo olvidarnos que el ser humano es parte de la naturaleza, que tiene el mismo derecho que la ardilla a vivir ahí. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos justamente va hacia el punto medio. Es verdad que hay que cuidar al ser humano, pero también es verdad que hay que cuidar a la naturaleza. Cuando logramos ver las dos partes y equilibrarlas, vamos a lograr justamente este proyecto integral que nos va a ayudar a generar un diseño mucho más adecuado y de menor impacto. Qué interesante esto que nos dice Sandra, ¿no? A veces nuestra necesidad de clasificarnos y de poner etiquetas y nombres, muchas veces por practicidad, ¿no? Y porque pues necesitamos un método de comunicación y condensar conceptos. Pero esta parte de sacar al ser humano de la naturaleza
Es bien importante, ¿no? Fíjate que nosotros como seres humanos como que ya nos creemos seres superiores, que no pertenecemos a esa parte de la naturaleza, pero pues somos seres vivos, ¿no? Y estamos dentro de ese grupo de la naturaleza. No tendríamos que sacarnos, pero bueno, sin embargo, démosla por buena y de momentos para efectos prácticos y pues bueno, así está la clasificación. Ahora esa parte de nosotros que estamos mucho en esta parte del medio de la bioconstrucción es cierto. Muchas veces los mismos, nosotros los bioconstructores o muchos bioconstructores son muy radicales y nos sacan del juego, ¿no? Pasamos a segundo plano, cuando en realidad debería de haber un equilibrio en todas las partes, la parte natural, la parte del contexto vegetal, hidrológico, pues de seres vivos, pues nosotros formamos parte de ese contexto de humanidad y naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, sería algo para reflexionar. Yo no podría decir que traemos una panacea o que nosotros tenemos la respuesta a todo, pero sí podemos, o puedo, mencionar un poco del trabajo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, cómo lo hemos aprendido, cómo nos los enseñaron y cómo nos ha funcionado. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos un proyecto, pues tenemos que hacer una investigación y un análisis. Comenzamos por comprender el contexto del proyecto, investigamos sobre el sitio, el clima, la cultura local, la ecología, las regulaciones gubernamentales pertinentes, analizamos las necesidades y deseos de los usuarios, así como los desafíos y oportunidades específicas para cada lugar, para definir los objetivos. Establecer objetivos claros es bien importante. Tienen que ser claros y medibles para cada proyecto, porque todos los proyectos son diferentes, ¿no? Y tenemos que considerar aspectos como la eficiencia energética, la conservación de recursos, la salud y el bienestar de los ocupantes, la integración a la comunidad local y la minimización del impacto ambiental, para que tengamos un diseño integrado en el cual adoptamos un enfoque de diseño que fomente la colaboración entre diferentes disciplinas. No solo somos arquitectos. También hay varios partícipes dentro de esto, ¿no? O sea, ingeniería, por ejemplo, ingeniería y arquitectura deberíamos de trabajar casi que siempre a la mano, ¿no? Algunos ni siquiera diferencian. A mí, por ejemplo, en las obras me dicen, hola Inge, ¿cómo está? Y yo, no soy Inge, soy arqui, ¿no? Pero bueno, está bien, no pasa nada. Pero generalmente la gente no concibe la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero, ¿no? Pero bueno, también no solo estas dos profesiones tienen la vocación para participar dentro de los proyectos arquitectónicos, ¿no? Psicología también es bien importante, geotecnia también es bien importante, biología, todos esos tienen que estar bien integrados dentro de nuestra labor arquitectónica. A veces lo sacamos y a veces también yo creo que nosotros como arquitectos luego pecamos de que queremos ser todólogos y tenemos que saber, sí, tenemos que saber de todo, pero en ciertos puntos a lo mejor vale la pena abordarlo desde una perspectiva, digamos, más abierta en cuanto a conocimientos. Entre más conocimiento pueda aportarse al proyecto, mejor, y mejor será el resultado integral. Entonces, si se pueden anexar al proyecto o amerita el proyecto que otras especialidades anexen, pues bienvenidas, ¿no? Creo que todas tienen que nutrir al proyecto. Y para que entre todos diseñemos el proyecto para minimizar su impacto en el entorno natural. Esto puede implicar la conservación de la vegetación existente, la gestión de aguas pluviales, la maximización de la luz natural, la orientación adecuada del edificio, para aprovechar las condiciones climáticas locales y establecer la mayor eficiencia energética y recursos con estrategias para reducir el consumo de energía y agua, así como el uso de materiales sostenibles, el bajo impacto ambiental. Esto puede incluir incorporaciones de tecnología o no, pero para saberlo, pues sí podemos incluir tecnología para energía renovable, sistemas de gestión de agua eficientes y materiales reciclados o de origen local. Al final, nuestro objetivo es diseñar y construir proyectos seguros lo más sustentables posibles que permitan a la gente vivir de manera más sencilla con respecto a sus necesidades y condiciones del proyecto. Ok, está bien interesante y son cosas que hacen en Jintehuanen, lo comprendo
Y sé que una de las principales preguntas que se hacen al diseñar cualquier tipo de obra es cómo hacer más fácil el estilo de vida sustentable, pero ¿qué otras preguntas se practican o solo se ciñen a esa clase de cuestionamientos? Bueno, esa es una de las principales, o la principal, digamos que vamos teniendo durante el proyecto, vamos teniendo ciertas guías de diseño y vamos haciendo una serie de preguntas y para tratar de entender pues de qué se trata y pues tratar de unificar las soluciones, ¿no? O sea, con unificar me refiero a que vayan hacia un mismo lugar. Por eso es una de las preguntas principales. Otra que es muy importante es de dónde viene y a dónde van. Y esa es una pregunta que usamos para un montón de cosas, ¿no? La más lógica, la primera siempre es de dónde viene y a dónde van los materiales, ¿no? Y por eso hablamos de materiales locales, hablamos de qué pasa con los desechos y bueno, tratar de que al final de la vida de la vida útil del edificio pues termine causando el menor impacto o incluso sumando al mismo lugar, ¿no? La construcción con tierra, por eso es muy interesante, porque al final se vuelve sustrato. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas, ¿de dónde viene y a dónde va? Y también, hablando de materiales, pues tiene que ver, si voy a usar madera, ¿de dónde viene? No voy a usar madera de bosques que está prohibido utilizar o que no se estén regenerando, este tipo de cosas. Por otro lado, y creo que tiene también, o sea, lo tenemos que trabajar a través de eso, es ya en el diseño, ¿no? Por ejemplo, los residuos, de dónde vienen y a dónde se van a ir. Y eso no solo es, bueno, vienen del excusado y se van a ir al biodigestor y de ahí se convierten en tierra, ¿no? O en líquido, dependiendo de lo que sea. Sino también tiene que ver por dónde van a pasar estas instalaciones, los olores que vienen de ahí, todo esto. Si es un baño seco es mucho más importante, por ejemplo, los olores, en dado caso de que no funcionen bien, o los mismos desechos, si el baño seco no es de 2 cámaras que nada más se va tapando, bueno, pues también vamos analizando en todos los espacios. El baño ahorita es como el que creo que va a ser más fácil para todos, o la misma cocina, ¿no? ¿De dónde vienen los desechos? Bueno, cuando cocino tengo desechos orgánicos, ¿hacia dónde los voy a mandar para después poderlos tratar y poder hacer el proceso, ¿no? Y así con cada uno de los elementos que conforman el proyecto, de dónde va a venir la luz, hacia dónde la voy a llevar, el viento, de dónde viene y hacia dónde va a ir, ¿no? ¿Me funciona o no me funciona para mi proyecto? ¿No? Por ejemplo, el aire, bueno, me sirve para enfriar, lo necesito, ¿en dónde necesito enfriar? ¿De dónde viene y hacia dónde lo voy a llevar? Entonces, esa es como otra de las directrices de diseño que tenemos. Otra de las cuestiones importantes que tenemos que abordar, y que ya lo hemos mencionado en capítulos pasados, pero ¿qué tengo disponible? Recordemos que los recursos que tengamos más a la mano posiblemente sean los más adecuados para poder construir, si es que nuestro terreno lo permite. Supongamos que sí lo permite, ¿no? Tengo que hacerme una serie de preguntas. ¿Qué tengo? ¿Para qué y cómo lo puedo usar? ¿Me va a entregar un resultado óptimo en comparación de por ejemplo, ahorita la tierra siempre es el ejemplo más claro? La tierra me va a funcionar para construir, me va a entregar un resultado más óptimo que, por ejemplo, el block de concreto o el tabique recocido, que también es tierra, al final, pero está cocida. Entonces tenemos que vislumbrar qué es lo que tengo. ¿Cómo lo puedo utilizar? Esa es la pregunta técnica mucho más complicada que resolver. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Digo, si tengo piedra, pues ya podemos vislumbrarlo más claramente, pero, por ejemplo, en el caso de la tierra se vuelve un poco más complejo. ¿Para qué me sirve la tierra que tengo en mi sitio, en la que estoy pisando? ¿No? La que está abajo del estrato de materia orgánica que cubre mi terreno.
pues a lo mejor me puede servir para un tapial, me puede servir para un adobe, me puede servir para bajareque, no lo sé, depende de los componentes que cada tierra tenga. Pero un bajareque, por ejemplo, me dará las condiciones óptimas en mi construcción. Será mejor un tapial, será mejor un adobe, porque todas son técnicas de construcción con tierra que tienen características totalmente diferentes y que, por ejemplo, lo voy a mencionar en el aspecto más básico, el espesor de los muros. El espesor de los muros en un tapial, pues ahorita estamos haciendo uno que es de 40 centímetros ahí en el Estado de México. Pero pues los adobes pues, pueden ser también de ese ancho. Ahorita estamos haciendo unos de 25 centímetros de ancho por 50, más menos. Pero el bajareque puede ser muy delgadito, puede ser de 10 centímetros, 12 centímetros. Entonces las condiciones que cada material tiene y cómo lo podemos ejecutar ya en la construcción, pues sí tiene condicionantes muy especiales. Ahora, uno puede decir, pues sí, lo hago, si mi tierra da para bajareque, pues será bajareque. Pues sí, pero al final también se tienen que considerar, y aquí empezamos a integrar o a desmenuzar esto del proyecto integral. El bajareque me va a entregar unas condiciones para mi clima en específico, me va a resolver climáticamente, o tendré que hacer o complementar mi proyecto con otra clase de estrategias. Todo esto ya empezamos a tocar variables que muchas veces no se piensa. Voy a hacer un paréntesis y me voy a salir de la construcción de tierra. Cuando uno llega a su terreno, sí, voy a construir con block. Y ese ya me casé con block y voy a hacerlo con block. Bueno, sí le entrega las condiciones. ¿Qué características te entrega de termicidad del block? De resistencia estructural. No lo sé. Estoy ya casado con eso y así lo voy a hacer, no importando los análisis pertinentes de selección de materiales, el diseño integral, porque ya estoy tocando bioclimática, porque ya estoy tocando el ser humano, porque ya... ¿Qué necesito? ¿Me va a entregar un resultado óptimo o tengo que ir más allá? Pues bueno, lo ideal es siempre ir más allá. Tenemos que rascarle toda la información. Entre más información tengamos, como lo he repetido, mejor el resultado va a ser. Entonces, no solo es agarrar la tierra por agarrarla o el block por agarrarlo, sino que tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de cómo utilizarlo. Por ejemplo, ahorita estamos construyendo una casita en Querétaro, una casota, donde ahí nos exigían, no podíamos construir con tierra, pero tuvimos que construir, o pudimos construir con tierra cocida, háblese, tabique. Entonces, en Querétaro, en la zona, estamos por Peña de Bernal, tienen un clima un poco drástico. No es desierto plenamente, pero sí el clima es muy inestable. Por las noches hace mucho frío y por los días hace mucho calor. Entonces tenemos un gradiente o un intervalo de temperatura muy, muy diferente entre las temperaturas más bajas y las más altas. Entonces, por ejemplo, ya que no tuvimos elección, no pudimos construir con tierra, pues tuvimos que diseñar la casa para que funcionara con base en lo que tenemos, los instrumentos que podemos detener, los instrumentos que teníamos más bien. Y entonces la decisión, analizando, la decisión más práctica y eficiente fue toda la envolvente arquitectónica, la hacemos con block hueco de arcilla. Utilizamos Nova Ceramic, no es comercial, pero utilizamos Nova Ceramic, ¿no? Que es como tiene hueco, no es totalmente sólido, porque recordemos que el aire es el mejor aislante. Entonces, aislamos en toda la envolvente, pero en los muros interiores utilizamos masa térmica, tabique sólido, tabique de macizo, ¿no? De tierra cocida. Entonces, por un lado, en nuestra envolvente aislamos y en el centro ocupamos la masa térmica de la temperatura ambiental. La temperatura ambiental, nuestros muros de los interiores van a ser mucho nuestro regulador de temperatura al interior. Entonces, aquí ya estamos hablando del mismo material, pero técnicas diferentes y resultados totalmente diferentes. Si nosotros no hiciéramos esto, seguramente estaríamos creando un espacio mucho más, no inhabitable, pero más incómodo para el confort térmico. Entonces, siempre hay que analizar esta parte de la bioclimática y cómo lo puedo resolver con lo que tengo. Sí, y en este orden de ideas también ver de qué tengo escasez y de qué tengo demasiado.
¿no? Un poco ya David justo nos explicó en la parte un poco menos perceptible o a simple vista, cuáles serían, o sea, estas, si tengo mucho sol, aquí teníamos un problema de distancias entre temperaturas de día y de noche y teníamos que resolverlo de alguna manera. Entonces captamos el sol del día, que es muy fuerte, y en la noche pues utilizamos ese calor que captamos, que tuvimos en exceso en el día, para la escasez que tenemos en la noche. Esto mismo aplica para los materiales, para el agua, ¿no? Entender, de pronto hubo un proyecto cuando hacíamos en comunidades rurales que está planteado desde el gobierno federal de ese momento, y ponían baños y recolección de agua de lluvia en un lugar donde llovía una vez al año. Entonces, no, la solución no iba por ahí. Ahí sí va la decisión en, bueno, si no hay agua, no puedo utilizar la poca agua que tengo para los baños, aunque la mande un biodigestor y la trate, no me va a funcionar. Hay que buscar una solución de baños secos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, que es un análisis, pero es una pregunta: ¿qué tengo en exceso? Y en otro capítulo hablábamos de una clienta que nos pedía, que compró un terreno que tenía mucha piedra porque decidió que quería construir con piedra. Entonces, es el equilibrio, ¿no? Porque a lo mejor la piedra no era la mejor idea para la parte térmica, pero era lo que había en el lugar. Y entonces, ¿cómo la puedo ocupar para solucionar los diferentes problemas a los que me pueda enfrentar? Pero la pregunta es, ¿de qué tengo en exceso y de qué tengo escasez? Y buscar el equilibrio entre esas dos partes. Sí, muy correcto. Ahorita que ya me introduje en esta parte de las cosas que hemos hecho. Y principalmente, siempre yo ocupo el ejemplo del desierto, porque el desierto es un contexto bien complicado para la vida. No por eso casi no hay vegetación, casi no hay animales. Hay vegetación y animales ya adaptados evidentemente a las condiciones del desierto, pero son condiciones muy inhóspitas y que son tan complicados de resolver que a lo mejor nos ayudan a clarificar un poco más la posibilidad que a través desde el diseño, las correctas decisiones, a través de un correcto diagnóstico, nos pueden entregar unas condiciones de vida en nuestra casa pues mucho más cómodas o habitables, digamos, ¿no? Y que a largo plazo eso hace una diferencia monumental, ¿no? Y eso solo es a través del diseño, que resultó a través de un proceso muy largo de análisis, ¿no? Y de darle vueltas y buscar la mejor opción para cada caso. A lo mejor, a ver si no los embrollo, porque luego me gusta embrollar a la gente con mis explicaciones, pero le voy a hacer y voy a intentar hacer una dinámica aquí con nuestros podescuchas, radioescuchas. ¿Cómo se dice en esta situación? Podescuchas, digamos. Sí, radioescuchas, como ustedes gusten. Les voy a hacer una pregunta y en los comentarios ya ponen lo que ustedes creen, ¿no? Y es una pregunta no capciosa, pero sí tiene su truco. No se la voy a hacer aquí a los integrantes del podcast, porque ya alguna vez ya estuvimos platicando en una mesa de debate ahí en el coche de estas cuestiones, pero ¿cuál creen que es la hora más fría del día? Vayan respondiendo. ¿Cuál será? ¿Será la 1 de la mañana? ¿Serán las 2? ¿Serán las 3? ¿Cuál es la hora más fría del día? Bueno, les voy a dar 3 segundos. 1, 2, 3. Bueno, para los que contestaron, muchas gracias. Para los que no, ahí les va. Es un poco capciosa porque no hay hora, en realidad. La hora más fría es el instante anterior a que salga el sol. No son las 5 de la mañana, las 5:43, todos los días cambia. ¿Por qué es esto? Porque el sol es el que nos entrega la energía, es el motor energético de la Tierra. ¿Sale? Entonces, entendiendo esta parte de que la hora más fría es cuando un instante antes de que nos empiece a llegar energía del sol, ya podemos pasar a la otra parte. En el desierto puede haber una diferencia de entre 25, 30 grados o más entre la temperatura mínima
y la máxima del día. En un solo día, en 24 horas, puede cambiar 25, 30 grados o hasta más en algunos casos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por la noche hace mucho frío, podemos llegar a 0 grados o menos, pero pongamos 0 grados. Y en el día llegamos a 35. Significa que el cambio de temperatura es tan brusco, tan drástico, que es difícil poder brindar una zona de confort interior en una casa. Y más si nuestra casa está hecha con block, que son block de cemento arena, que transmiten mucho la energía entre el interior y el exterior. Entonces, brindar en el desierto un confort térmico es muy complicado. Entonces, aquí tengo que analizarlo de dos maneras. Si entendemos que cuando estamos en la noche, hace mucho frío, nos hace falta energía. Y en el día, hace mucho calor, tenemos exceso de energía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a lo mejor la respuesta más lógica es, si tengo exceso en la mañana o a mediodía, la hora más calurosa generalmente es a las 3, pues ¿por qué no acumulo esa energía para poder liberarla en la noche donde no me hace falta esa energía, no la tengo disponible? ¿Por qué no la acumulo? Es lo mismo que está diciendo Sandra. En la mañana en alguna parte del día tengo un exceso de recurso y en la noche me hace falta, tengo escasez de recurso, en este caso de energía térmica. ¿Por qué no puedo equilibrarlas? Pues bueno, ese es el planteamiento que tenemos que buscar todos nosotros. ¿Cómo lo equilibramos para que tengamos el espacio a las necesidades que nosotros como humanos necesitamos? Confort térmico, ¿no? Entonces son las clases de planteamientos que tenemos que empezar a abordar, ¿no? Son unas preguntas correctas que nos van a llevar a desarrollar un proyecto de una mejor manera, que el resultado pues realmente nos funcione, ¿no? Sí, y bueno, o sea, aquí David explicó muy bien el tema del desierto, que es verdad, es como de los que tienen mayores complejidades, pero ¿qué pasa con el exceso de humedad? Ligándolo a lo que decíamos en el podcast pasado, donde hablábamos del agua, ¿no? El desierto tiene poca agua, pero ¿qué pasa con la selva, donde todo es bochornoso? En México, Tabasco, ¿no? O sea, que dicen que es un Edén, pero también dicen que es el infierno verde. Bueno, tiene otras complicaciones que también son retos importantes, ¿no? Que a lo mejor se resuelven o pareciera que la solución es un poco más sencilla, pero es sencilla si conoces los materiales del lugar, si sabes qué es lo que necesitas y te estás haciendo esta pregunta. Porque si no, de pronto puede llegar esta moda de, pues, hay ahorita en algunos países, en México no está tan fuerte, pero esta idea de voy a construir casas de paja, porque son más económicas, es muy rápido construir, tiene varios beneficios. Pero al final, si esa paja te la llevas a Tabasco, es muy probable que tengas un problema de hongos y demás si no está bien trabajada, pero aunque esté bien trabajada, te estás arriesgando demasiado y tal vez hay otras técnicas que son adecuadas. Por eso justamente es que no nos podemos casar con una, y lo que decimos de el desierto, ahorita lo dijimos de forma general, pero en México está el semidesierto mexicano, está la zona del desierto, que son parecidos pero no son iguales. Entonces, justo la pregunta alrededor de todo esto, o sea, es ¿qué tengo en exceso? ¿En qué momentos? ¿No? Porque a lo mejor ahí es complementar, ¿en qué momentos del año, del día, ¿no? Lo tengo, y de qué tengo escasez y cómo puedo revertirlo, y si lo puedo revertir, ¿no? Porque también hay zonas donde ahorita pienso en Lima, en lo que ellos llaman el invierno, que es otoño y invierno, en Lima, Perú, es una humedad que llenas si pones una cosa para secar, llenas 2 litros de agua en 8 horas, ¿no? Que puedes recoger del mismo medio ambiente. En mi caso, en un tema muy personal,
viviendo allá, sentí húmedas las sábanas y preguntando, pues ya están tan acostumbrados los limeños que no tienen ese problema, pero para los que venimos de fuera sí notamos esa diferencia de humedad. Entonces, en cada uno de los lugares a los que nos paramos sí tenemos que trabajar estas dos partes y hacernos estas preguntas, ¿no? Y de manera local, ¿no? En alguno de los videos David mostraba un bosque hermoso, pero justamente con ese cliente el problema que teníamos era que quería poner celdas fotovoltaicas y estaba tan tupido el bosque que no nos permitía que llegara la luz del sol. Entonces, al final es ir desmenuzando y encontrando estos caminitos para hacer un diseño integral. Correcto. Y voy a hacer una aclaración que en esa, ya ni recuerdo en qué podcast hice esa mención, pero quiero aclarar que la mayor parte de la energía del sol está en el, digamos, en el rayo directo, luz directa, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos aprovechar la energía solar, tenemos que buscar el rayo de sol directo. Contiene el 80 y tantos % de la energía. Si, por ejemplo, en este caso que menciona Sandra, no nos llega el sol directo, pues se llama energía global, ¿no? Ya que suma la indirecta y la directa, ¿no? La difusa. Pero no tenemos sol directo, significa que solo tenemos difuso. Difuso significa que ya se difuminó entre tanto que rebotó la luz y por lo tanto la cantidad de energía es mucho menor. Entonces también es un punto a aclarar. Un poco técnico, pero importante, ¿no? Y por ejemplo, yo que no soy arquitecto y comienzo a analizar mi casa o ciertas construcciones, si son o no son sustentables, ¿cómo podría saber bajo qué diseño o qué parámetros de los que acaban de explicar anteriormente estuvo construido? Bueno, lo primero que tenemos que entender en esta parte es que hay cosas que se ven y cosas que no vemos, ¿no? Muchas veces nos llegan personas a consultarnos, oye, es que quiero comprar una casa y quiero que me digas si es sustentable, ¿no? O incluso gente que llega y nos dice, es que mi casa es sustentable porque tengo un calentador solar. Pero muchas de las cosas o de las soluciones que se pueden dar van un poquito más allá de un simple recorrido rápido y tratar de entenderlo, ¿no? Pero bueno, ya lo había comentado que lo más común es encontrar los proyectos antropocéntricos y aquí invitar a la audiencia a que observe su casa. ¿Qué es lo que está privilegiando? ¿Qué espacios privilegia? Los de convivencia, los de dormir, los de aseo. ¿Les facilita la vida si tienen mascotas? De pronto, no. ¿Les facilita la vida para tener plantas? Entonces, bueno, si empezamos a observar, y ahorita estamos hablando de las casas, pero si nos vamos a las oficinas y a los edificios de 50 pisos, pues ni siquiera podemos abrir la ventana, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo realmente este diseño. O incluso en las oficinas, que creo que va a ser más fácil entender este concepto de lo antropocéntrico, vamos a encontrar la oficina del jefe que tiene las ventanas que dan hacia el exterior, puede, si es un espacio grande y que todavía se pueden abrir ventanas, puede tener hasta terraza, pero el resto de los espacios no tienen ventanas. En muchos casos son caballerizas que no se ven entre unos y otros. Dependen totalmente de la luz eléctrica para tener luz, ¿no? Todas esas cosas que a mí de pronto los veo y me da mucha tristeza porque pasamos la mayor parte del día ahí, la mayor parte 8 horas, 16 horas, ¿no? O sea, ya cada quien sabrá, pero justamente ahí se supone
porque no es cierto que lo están haciendo, pero están privilegiando primero a quien tiene el recurso económico y supuestamente al hombre, pero en realidad lo están metiendo le están dando una calidad de vida muy mala, ¿no? Están casi que en un como los ratoncitos de laboratorio con una luz, ¿no? O las gallinitas que les ponen la luz para que den huevos más rápido. No lo vemos así, y a lo mejor estoy exagerando, pero un poco sí. Ay, bien feo, me hiciste acordar de cuando fuimos ya no me acuerdo por qué, algún trámite, o no me acuerdo qué. Pero las oficinas de gobierno, y no le estoy echando la culpa que somos apolíticos, no pasa nada, pero las condiciones de las oficinas de gobierno son horribles, ¿eh? O sea, viven con foquitos todo en sus caballerizas. O al menos en la oficina que fuimos, ¿no? No puedo generalizar. Pero yo creo que a nivel psicológico, y es que aquí entraba parte de la cuestión integral, la salud psicológica de las personas que habitan los espacios. Si tú tienes un foquito y tienes que trabajar con un foquito todo el día, pues híjole. Y si tienes que hacer doble turno y trabajar, hasta pierdes la sensación del tiempo. No sé si es de día, si es de noche. O sea, todo esto afecta, ¿eh? A nivel psicológico y de desempeño, de rendimiento, de salud, todo esto afecta. Entonces, pues es lo que tenemos que buscar, ir en contra de lo que te afecte, ¿no? Ya en algún podcast futuro hablaremos de edificios enfermos y este síndrome del edificio enfermo que es bien importante y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que vivimos en un edificio enfermo, con el síndrome del edificio enfermo. Ya después lo desmenuzaremos. Pero aquí empezamos a tocar la cuestión de que tenemos que buscar de brindar las mayores condiciones favorables para el desarrollo de todas las personas, todos los seres vivos, las plantas, todo, ¿no? No olvidémonos del antropocentrismo, que es parte de las partes centrales de este podcast. Pero es bien importante, no dejemos pasar esta clase de cosas. Porque a corto plazo, pues sí es incómodo, pero a largo plazo puede llegar a ser dañino. Sí, y bueno, para seguir como con la identificación, tenemos el otro lado de la moneda, los biocentristas, ¿no? Y ahí, pues, generalmente vas a encontrar espacios muy chiquitos para habitar, porque le están privilegiando el estar al aire libre, el estar en los exteriores, incluso se vuelve muchas veces como una serie de casitas, ¿no? Que se van medio conectando muy pocas veces de manera cubierta para facilitarte si llueve o que no te dé el sol directo, ese tipo de cosas. Generalmente son como que vas de un lado a otro y que te van conectando, que puede ser interesante, pero lo que hemos visto muchas veces es que no es un diseño que esté hecho desde un inicio así, sino que se va haciendo como en pedacitos y se ve un poco parchado, o sea, tú ves que de pronto aparece una construcción en un lugar y luego otra, ¿no? Y en general, lo que nosotros hemos encontrado muchas veces es que es incómodo estar ahí o habitar esos espacios, es difícil de limpiar porque los acabados no son los adecuados, si además quien lo construyó, quien lo diseñó es súper conservador en su forma de construir, normalmente las ventilaciones no son suficientes. Entonces empezamos a ver también en estos espacios que no están, o sea, que están privilegiando la vida que no es humana, ¿no? Entonces, esa es una forma. No digo que sean todos así, pero sí hay una repetición de esto que hemos visto una y otra vez, porque además se suman otros factores como que se construyó mediante autoconstrucción o con talleres de voluntarios, este tipo de cosas que de alguna manera pues van sumando, ¿no? Esa es una forma de ir identificando los diferentes elementos que a lo mejor no son perceptibles en un primer momento, pero cuando ya empezamos a caminarlo y a habitarlo, nos es más fácil identificar, ¿no? Hay otras cosas que son mucho más
visibles, como si hay separación de residuos, tanto del baño como para reciclar, si hay plantas, si hay espacios para los animales, todas estas cosas pues van haciendo esto, ¿no? Y si pensamos en un punto medio, pues a lo mejor se va a parecer un poco más a lo que tienes hoy en tu casa, pero va a facilitarte poder vivir de manera pues un poquito más en concordancia y cercana a la naturaleza. Fíjense que una de las preguntas que nos puede ayudar a ver si nuestros espacios están diseñados, pues bueno, evidentemente que nos sintamos cómodos, ¿no? Que nos sintamos cómodos nosotros en nuestro espacio es el resultado de todo este diseño que seguramente estuvo bien ejecutado. Si nosotros identificamos que no estamos cómodos es porque hay algo que no está bien ejecutado en algún punto de selección, de diseño, de lo que sea. Y no estoy hablando de estética, estoy hablando de simplemente funcionamiento y supervivencia de los seres vivos, ¿no? Entonces, si en tu casa no sientes incomodidad, seguramente está decentemente o bien diseñada. Pero si no puedes pasarte la tarde en tu cuarto, no puedes dormir en las noches porque hace mucho calor, ya son reflejos de que algo no estuvo tan bien del todo. Y ahora también cabe aclarar, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues la mayoría de los edificios o la mayor construcción pues empezó en los 50, 60, 70. Y las condiciones climáticas ahí eran no totalmente diferentes, pero sí diferentes a las que tenemos hoy en día. Ahorita con esta cuestión del cambio climático, el famoso cambio climático que se está calentando la tierra y demás cosas, pues a lo mejor los edificios que se construyeron 50 años atrás, pues no están preparados para poder solventar el cambio climático del día de hoy y las temperaturas del día de hoy. Entonces, pues a lo mejor necesitamos una estrategia preventiva, correctiva, porque no sabemos si esto va a seguir pasando. No, a lo mejor vamos a tener mucho frío en 2 décadas, no estoy diciendo cualquier cosa, pero la cuestión es de que nuestros edificios tienen que estar preparados para que en un largo periodo de tiempo puedan administrarse, gestionarse de manera adecuada para entregarnos un resultado óptimo, ¿no? Entonces, si tú te sientes cómodo en tu espacio es porque seguramente tu arquitecto hizo una selección adecuada de vanos, diseñó las ventanas, ventilación cruzada, las alturas, la selección correcta de los materiales, al menos en cuestión térmica, tal vez no en cuestión de huella de carbono, pero al menos en cuestión térmica, pues puede ser, ¿no? Y es totalmente válido. Creo que es lo que tenemos que llegar a buscar, una parte sí, la parte humana, pero más bien lo que tenemos que llegar a buscar es este equilibrio que nosotros andamos promulgando el día de hoy aquí en este podcast, ¿no? También la naturaleza, los otros seres vivos. Pero bueno, o sea, es una pregunta interesante y que muchas veces no se nota, ¿no? No se nota que el arquitecto te hizo un muro de tapial de 40 centímetros por una razón específica, no solo estructural, no solo para bajar la huella de carbono, sino que diseñó para que no tengas frío y no tengas calor. O sea, de todas esas cuestiones al final el cliente no se ve, es intangible, pero en la vida del día a día de las personas, de los usuarios de los edificios, pues realmente es importante, ¿no? Sí, y aquí voy a un poco platicarles algo que pasaba mucho en las comunidades, porque creo que ya habíamos dicho que en las comunidades empezó a cambiar la tierra cruda por el concreto. Y al cabo de unos años, cuando empezamos a promover la construcción con tierra, algo que les preguntábamos era, ¿cómo está la casa de tu abuela, que generalmente era de adobe, y cómo está la tuya? Y la gente sí te decía, no, la de mi abuela es súper fresca y o dependiendo del clima, ¿no? O es súper calientita y tal. Y la tuya, no, es que cuando hace calor hace un calor terrible. Y es una forma de ir, pues, un poco regresando este valor a estas construcciones, porque antes se hacía de manera empírica. Hoy ya hay muchísimos estudios,
de los que se pueden hablar, muchas técnicas, y se ha podido plasmar todo ese conocimiento que tardamos muchísimos años en tener como humanidad a papel y poderlo explicar, ¿no? Entonces, al final, la invitación para que tú sepas si la casa en la que estás es adecuada y es sustentable, no es ver si tiene si tiene las ecotecnias, que te digan, tiene un biodigestor, bueno, a lo mejor no había drenaje ahí, no es una preocupación, ¿no? Es que tiene celdas fotovoltaicas, bueno, ¿por qué las tiene? Como ir entendiendo, o sea, más allá de porque tiene todas las monerías de tecnología que pudiera tener, siente el espacio y si puedes, vívelo, ¿no? Habítalo durante un día, durante diferentes estaciones, y eso te va a decir mucho de si el diseño se hizo o no de esta forma. Ahorita me estaba acordando, yo siempre me ando acordando, mientras Sandra habla, yo me ando acordando de un montón de cosas aquí. Ahí a la universidad, nuestra universidad a la que fuimos, y ya voy a empezar a dejar de poner nombres porque no quiero generar otras cuestiones, pero hay un edificio muy nuevo que cuando estuve estudiando ahí la maestría, un edificio como a unos 200 metros de donde estábamos. Muy nuevo, reconstrucción muy nueva, y todo se hizo con parámetros LEED y esta cuestión para evaluar que tu edificio sea sustentable, o bueno, al menos hicieron muchos estudios para que fuera sustentable, ¿no? Y en uno la ejecución al final, en la fachada pusieron paneles solares fotovoltaicos de estos negritos que generan electricidad con la luz. Y los pusieron como parasoles porque se pensó, o los que diseñaron pensaron que pues era una muy buena idea, ¿no? Vamos a generar energía con los rayos solares y además tapamos nuestro edificio del rayo solar, y entonces ya hacemos dos beneficios matamos dos pájaros con un tiro. Ok. Bueno, el resultado fue totalmente diferente. Sí generaban su energía eléctrica, pero la cuestión térmica de temperatura de ese edificio aumentó de manera drástica. Ya era las oficinas que daban esos parasoles, que se supone que su misión era tapar el sol para que estuvieras más fresco, se volvieron un infierno, unas temperaturas de 35 grados. Fuimos a hacer mediciones ahí, esas oficinas están a 35 grados. ¿Quién vive a 35 grados en una oficina? Y se descubrió que al final la mala aplicación de los paneles solares, que se supone que tenían que tapar el sol, pues se calentaban un montón los paneles y le transmitían por convección y sí, conducción en algunos casos, toda la energía al interior del edificio. Y la gente no podía trabajar en sus oficinas. Entonces, recordemos que el buen análisis y la buena aplicación de todas estas tecnologías, pues también es necesario garantizar que sea así, ¿no? Y bueno, después de todo lo que nos han platicado, pues en general ha sido un episodio lleno de información, pero principalmente ha tenido como muchas formas de irlo entendiendo. Fuimos de lo general a lo particular, pasando por estos paradigmas del antropocentrismo y el biocentrismo, luego el entendimiento de cómo podemos recuperar y cómo podemos aprovechar los recursos que tengamos dentro de nuestros espacios o de nuestros terrenos. Pero aquí nos enfrentamos contra algo bien interesante, porque hablaban hace un momento acerca de las construcciones y que no existe en la actualidad una planeación para la orientación. Yo creo que la mancha urbana padece mucho estas situaciones y por eso tienen que recurrir a todas las nuevas tecnologías como los aires acondicionados en espacios donde habitualmente no eran, o en espacios o por las temperaturas que hoy se vivencian, por el hecho de que la mancha se ha comido lo que antes estaban programadas como casas, las han vuelto edificios. Y entonces, pues al momento de que se busca
eficientar económicamente por parte de los despachos arquitectónicos o por parte de los contratistas, ya no les interesa todo esto de la ventilación cruzada, todo, entonces lo van supliendo con la tecnología, diciendo que como son ahorradores porque están atenuados por estas celdas fotovoltaicas y por los biodigestores y el trato de aguas. O sea, en realidad es que se ha utilizado, creo yo, o bueno, no sé qué pensará toda la audiencia, pero se ha utilizado el concepto de la sustentabilidad como un mecanismo rector para ir vendiendo o para, según ponerle un most a la construcción y que simplemente te lo vendan más caro. Pero en realidad es que ni son construcciones sustentables, ni son construcciones inteligentes, y lo único que va dañando es más el tema del descanso y el confort por parte de los compradores, y mucho tiene que ver con todo esto, el que ahora los que se dedican a hacer todos estos edificios tan bonitos que la gente pasa y dice, ay, hay muchas familias, no se ponen a pensar del gasto del consumo del agua, pero además ellos les ponen que gimnasio, les ponen tintorería, les ponen albercas y les ponen un chorro de, ¿cómo se les llaman? Amenidades. Amenidades o comodidades. Amenidades como para hacer más atractivo mira, ya no tienes que salir, pero en realidad es que le están poniendo en la torre hasta su propia vida, porque no son lugares cómodos, o sea, no están orientados, no pueden abrir las ventanas, lo dijo claramente esta Sandra. Y bueno, esta explicación que nos fueron dando y que nos fueron llevando de la mano para poder ir identificando la verdadera sustentabilidad, creo que es muy enriquecedor, pues para todos aquellos que nos escuchan, porque de repente todos se van como en safe o se van de en banda, porque no entendemos muchas veces hacia dónde se dirige la sustentabilidad y en dónde está trazada la sustentabilidad, en donde el objetivo es vivir en convergencia el humano y el ambiente, y como lo mencionaste tú, David, también que a veces los conceptos están como bastante equivocados, ¿no? Es que tenemos que ser muy bioclimáticos, como sacando al ser humano. Entonces también es una contradicción misma, porque al final nosotros también somos parte, ¿no? Y bueno, ha sido un episodio bien interesante. Yo los seguiré invitando, o no sé si queda algo por decir, arquitectos, algo que agregar. A mí me gustaría nada más decir algo muy importante que lo dijimos al inicio, pero creo que tenemos que recordarlo, que la arquitectura es la consecuencia del momento en el que vivimos. Entonces, en este momento necesitamos repensarla, rehacerla, recordar, para realmente hacer el cambio que necesita la humanidad. Entonces, es el momento que nos tocó vivir y es importante que lo hagamos. Sí, correcto. Si, por ejemplo, tú no sabes cómo partir o de dónde partir, te voy a dar ahí un resumen muy, muy básico. ¿Que te interesa la sustentabilidad? Evidentemente busca que tengas materiales de baja huella de carbono, pero lo más importante es procura que quien te diseñe con la envolvente arquitectónica te resuelva al menos el 80 o 90% de los problemas. Ya después, si no se pudo resolver el 100%, pues bueno, habrá que valorar complementos o alguna clase de estrategia, pero busca que siempre tu envolvente arquitectónica te resuelva el 80, el 90, entre más te resuelva, mejor. Y resumiendo también, tenemos que entender la importancia de que el diseño es una herramienta para mejorar tu vida. Pues muy bien, ya lo saben, cada 15 días sintonizarnos en Arquitentable, el espacio de Jintehuanén, que en esta ocasión sufrimos como una modificación, nos pasamos por 2 días por una cuestión técnica, pero ya saben, búsquenos cada 15 días, y si no han podido recuperar alguno de los episodios anteriores, ahí están, denle suscríbanse, síganos, y no se olviden en dónde andamos, David. Estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok apenas estábamos entrando, en Amazon Music y Spotify. Y pues bueno, solo hacer una última invitación a
buscar diseños conscientes y eficientes. En eso nosotros podemos ayudarles. Y escríbanos cualquier duda, cualquier comentario. Muchas gracias. Jintehuanén. Arquitectura tu vida, consciente y eficiente.